cuando nosotros estudiamos esa palabra edificar, nos imaginamos un edificio, nos imaginamos una construcción, ¿cierto? Pero Dios no se refiere en ese salmo solamente a edificar un edificio, edificar una casa, una construcción de un lugar. No, Dios te está hablando la construcción espiritual. Dios está hablando a nuestras vidas, a la construcción espiritual. ¿Qué bases fundamenta tu casa? ¿Cuáles son las bases que están formando tu edificación? O sea, tu vida. Porque en vano es que tú trabajes, que te esfuerces, que busques y que tú consigues, ¿verdad? Pero tu fundamento no es Él. Y yo coloqué por aquí y dije, pero también en lo espiritual, en nuestra vida, hay cosas que nos edifican y otras que no. Hay cosas que nosotros tenemos. Hay situaciones que usted y yo traemos, ¿verdad? Sea por lo que está alrededor de nuestras. Vamos a buscar y vamos a leer la palabra. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Dice así, 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Amén. Ahí habla de los dos cimientos. La casa representa tu vida. Cuando el Señor Jesús daba esta parábola, daba esta predicación, ¿verdad? En su tiempo, Él nos dio una enseñanza. Si tu casa no está edificada en la roca, si tu casa no tiene fundamento, que es Jehová, entonces cuando te venga un problema, cuando te venga una situación difícil, tú no vas a poder soportarla porque tu casa no está fundamentada en la roca. O sea, tu fundamento debe ser Jesús. Pero esto no es solamente para ti, no es para mí solamente. La palabra de Dios es para la iglesia. La palabra que Dios está hablando es para Venezuela. Porque Venezuela, sus bases son livianas. Sus bases fue la arena. Venezuela edificó sobre Baales, edificó, gloria al Señor, sobre su propia prudencia, edificó, gloria a Dios, porque siento que el Señor está en este lugar. Y edificó sus bases en la palabra de hombre. No edificó sobre la roca que es Jesús. Quiero decirte en esta mañana, tú que escuchas allá afuera, que si Jesús no edifica tu casa, en vano tú trabajas, en vano es lo que tú haces, porque es un mandamiento. Dios te está hablando y te está diciendo, es necesario que tu vida esté construida con bases sólidas, que soporten, que aguanten. Cuando hay una edificación y la edificación tiene varias plantas, sus bases tienen que ser fuertes, sus bases tienen que ser duras. Y nosotros los venezolanos, lamentablemente,
nos dejamos guiar, nos dejamos edificar por ideología de hombre, nos dejamos guiar por lo que el hombre nos decía y no por lo que Jehová habla en su palabra. Gloria a Dios. Y quiero decirte, iglesia de Jesucristo, que Dios trae cosa nueva para Venezuela. Dios trae cosa nueva para tu casa. Pero es necesario que tu casa, tú, estés edificado en la roca. Que si tú tienes un problema, tú vayas al cuarto y te humilles delante de la presencia de Dios. Porque Dios está buscando a un venezolano justo, a un venezolano que se arrodille, a un venezolano que no haga corrupción, gloria a Dios, a un venezolano que marque la diferencia. Y tú tienes que levantarte en este tiempo, tú tienes que levantarte igual que yo, en este tiempo para marcar diferencia, donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, donde tú estés. Y Dios me ministraba y a mí me dolía. Y yo decía, Señor, ¿cómo está Caracas, Señor? Y una persona que me dijo, yo le dije, ¿cuánto cuesta ese kilo de papas y verduras que tienes? Porque era un buhonero. Y me dijo, te lo dejo si tú me compras 20,000 de queso, que no tengo comida, no tengo para comer, me dijo. Y eso me dolió. Y yo dije, Señor, y era joven. Yo dije, Señor, así estamos. Y el Señor me ministraba ahorita en mi espíritu y me decía, es que ellos no vienen a mí para que yo los sane. Ellos no vienen para que yo los sane. Ellos prefieren buscar su propia prudencia. Ellos prefieren buscar y seguir así como están. Es necesario, iglesia de Jesucristo, que tú entiendas lo que el Espíritu te está hablando en esta mañana. Lo que el Espíritu te está hablando. Porque tal vez tú digas, yo no conocía a Dios, pero tú comienzas a buscarlo. Porque la palabra dice, y me buscaréis y me hallaréis. Tú comienzas a buscarlo porque no se trata de un pastor, no se trata de los evangélicos, no se trata de eso, se trata de ser hijo de Dios, se trata de marcar la diferencia, se trata que donde tú estés seas distinto. Eso es lo que Jehová de los ejércitos quiere para Venezuela. Quiere justicia para esta nación, y Él lo va a hacer. Él lo hará. Él lo hará. Pero tú tienes que levantarte. A partir de hoy tú tienes que levantarte. Tú no tienes que ser más un dominguero. Me perdonan y me disculpan que se lo diga. Usted no tiene que ser más un dominguero. Usted tiene que buscar en su casa la presencia de Dios. Usted tiene que, hay ayuno, yo vengo para el ayuno. Si usted viene a la iglesia, tiene que levantar una silla, usted levante la silla. Haga algo para el Señor, porque el Señor así lo quiere. Así lo quiere el Señor. Porque Él, a medida que tú, como decía el hermano, decía esta mañana, que en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios va a levantar un ejército, pero va a empezar por ti, diga por mí. Dios va a empezar por mí. Dios va a empezar por mí. Donde yo esté, Dios va a empezar por mí. Vas a tener tropiezos, pero Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. Quiero que busquemos rápidamente en Joel. En Joel. Yo decía, Señor, yo no sé
no sé, Señor, yo soy un trozo de carne, como es el pastor, y es verdad, porque, o sea, nosotros humanamente vemos la situación con los ojos terrenales y pensamos que no hay esperanza, pero quiero decirte que sí hay esperanza, que sí Dios va a hacer algo, que Dios ya está trabajando en Venezuela. Joel, capítulo 1 dice: llora tú como joven, vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Y eso me impactó muchísimo. Y yo lo noté por aquí. Porque decía, los ministros de Dios, los ministros, los sacerdotes de Dios, los pastores van a ser juzgados por el Señor. ¿Por qué? Porque Venezuela ha caído donde está por la iglesia. Porque la iglesia no ha hecho su trabajo. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio, es orar por los enfermos, es ir a las casas. Y el Señor me decía, esto es lo que yo quiero que tú hables, esto es lo que yo quiero que tú digas. Yo decía, Señor, pero no sé, es como que Joel, Salmo, edificar, esto es lo que tú vas a hablar. Y dice, me impacta mucho porque hay una parte aquí que dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. El trigo representa la palabra de Dios. La palabra ha sido, eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Por qué? Porque ha llevado la iglesia, hay pastores que han llevado su propia palabra y no está el Espíritu de Dios. Y donde no está el Espíritu Santo, no hay libertad. ¿Por qué? Porque todos son rudimientos, todos son normas, leyes de hombres. Y Dios quiere quitar eso. Dios no quiere eso. Dios quiere santidad, pero la santidad no es religión. Jesús no es religión. Yo quiero decirte que Jesús no es religión. Es relación. Es una relación que tú vas a tener todos los días con tu Padre. Y me decía esta palabra que me impactaba: el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Eso ha ocurrido con los pastores. Se ha perdido el aceite en las iglesias. Prefieren que a ellos los alaben, que a ellos los adoren y no a Dios. Y eso a Dios le ha desagradado. A Dios no le ha agradado eso. Porque dicen palabras no de Dios, sino de hombre. Y han sacado, hay muchas ovejas que se han ido del remanente de Jesús porque están heridas. Han sido heridas por los pastores. Y la palabra del Señor lo dice. Y el Señor me ministraba allá. Yo decía, Señor, wow. Y yo empecé a llorar, porque el Señor me decía, ellos no vienen a mí para que yo los sane. Y yo decía, Señor, porque hay muchos pastores que se han querido engordar con la prosperidad y no han edificado la iglesia. Tu espíritu no ha estado allí, obrando, tocando, transformando, porque el Espíritu Santo es el que cambia. A ti no te va a cambiar un hombre. A ti te va a transformar. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso es que Ministerio Apostólico Espíritu Santo, esta iglesia es del Espíritu Santo. Y el Señor se mueve en este lugar como Él quiere. No como el pastor, no como yo, no como la hermana, no como el hermano lo diga. No. Es como Él decide. Porque así Él quiere guiar a este país. Él quiere guiar tu vida. Pero para eso usted y yo tenemos que convertirnos. Diga, convertirme.
Yo tengo que convertirme. Y dice la Biblia, confundidos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Se perdió la mies del campo. La mies representa las almas, el campo es el mundo. Venezuela necesita de usted, de mí y de usted. O sea, necesita urgente que usted se levante por su familia, por la generación que viene detrás de usted, por los niños que están en su casa. Es usted al que Dios está llamando. Usted que me está escuchando, es con usted, porque esto no es casualidad. Dios no tiene casualidad, Dios trabaja con propósito. Y si tú estás escuchando esta mañana esta predicación, es para que seas tú el que te conviertas a Jesús. Eres tú el que me estás escuchando en esta mañana. Dice la palabra, dice, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también. La palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extendió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El versículo 12, capítulo 2 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Cuando Dios me hablaba esto, cuando dice la palabra, convertidos con lloro, con gemido, convertidos con lamento, porque Venezuela está de luto. Venezuela está de luto. Venezuela está asolada. Venezuela está pasando por una situación muy fuerte, porque Venezuela para Jesús es su amada, pero ha caído en lo más bajo. Y entonces nosotros tenemos que convertirnos a Él, los ministros de Dios. Usted es un ministro, usted es un sacerdote. Usted representa, mire, usted es la autoridad espiritual en su casa. Usted es la autoridad espiritual en su casa. Y si usted no se levanta por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por su familia, ¿quién lo va a hacer? Dios necesita un cuerpo para ministrar, para hablar, para declarar palabra, para orar. Dice la palabra de Dios, dice, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Porque han de decir las naciones, ¿dónde está el Dios de ellos? ¿Dónde está su Dios? Una muchacha me hablaba y me decía en el trabajo, hay una venezolana en Chile, y a ella le va muy bien en Chile, muy bien, vive sola, pero ella decía, me voy para mi país.
país, porque aquí yo estoy sola y llora de día, de noche, de madrugada, llora todos los días, llora, porque se siente sola. Entonces, fíjense ustedes lo tremendo que es que todos los venezolanos están esparcidos por las naciones, buscando la bendición, porque aquí en Venezuela no está el trigo, no está la palabra, y se han esparcido, y así Dios lo ha querido. Pero es tan tremendo porque yo decía, Señor, la gloria es tuya, porque de verdad que la gloria es para Él. Que Dios me dijo, mira lo que dice la palabra, dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan. Amén. Yo os envío pan. Por eso es que es necesario, importante, iglesia, que tú entiendas que debes edificar tu vida. ¿Con qué estás edificando tu vida? Te pregunto yo, o te pregunta Dios. ¿Con qué estás edificando tu vida? ¿Con qué? ¿Con las novelas? ¿Con qué cosa? ¿En qué tu tiempo está invertido? ¿En dónde? ¿En qué cosa? Tú tienes que de tu tiempo sacar un tiempo para Dios. Diario. ¿Tú quieres ver la bendición en tu vida? Búscale. Buscad primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso que tú anhelas, eso que tú esperas, eso que tú deseas en tu vida, vendrá si tú buscas el reino de Dios. Si tú buscas primeramente a Dios, si tu lugar primordial es Dios, que tu esposo no necesita que esté contigo en la iglesia, en tu casa, que se convierta. Tú tienes que buscar primeramente a Dios. Tú tienes que darle lugar a Dios en tu vida. No son los sentimientos. Yo conversaba con una amiga y le decía, no son tus sentimientos, porque tus sentimientos te hacen ser como el viento. Vas de un lugar, vas al otro. ¿Será que me quiere? ¿Será que no me quiere? No me llama, no me escribe. Ay, porque él se desespera, porque ese hombre no me llama, porque ese hombre no me escribe. Pero no es así. La mujer de Dios, la mujer sabia, edifica su casa. La edifica con la palabra de Dios. Tú no tienes que estar triste por eso. Tú tienes que llorarle es al Señor. A ese que tú le tienes que llorar. A ese que tú le tienes que humillarte en la presencia de Él. Porque Él te va a recompensar en público. Él te va a dar la victoria. La victoria te la va a dar Él. Pero a medida que tú edifiques tu casa. Tu casa, iglesia. La casa está en ruinas. Yo tengo que levantarme y creerle a Dios primero que al hombre. Venezuela va a ser bendecida. Venezuela va a ser tierra de avivamiento. Venezuela va a ser punta de lanza para las demás naciones. Pero tú tienes que levantarte como venezolana, como venezolano, y edificar tu casa en la roca. En la roca. La semana pasada hablamos de la fe. Predicaba la hermana, la pastora, predicaba de la fe. Y fíjense, hoy Dios está hablando de edificar las bases. Edificar tu casa. Yo no los conozco. No sé dónde viven ustedes. Yo no sé cuál es el problema que hay en su casa. De verdad no sé. Pero Él sí sabe. Él sí conoce. Y dice la Biblia, y dice así: y haré dejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriente, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.
No es el hombre que lo va a hacer, es Jehová de los ejércitos. Es Dios que va a hacer grandes cosas en Venezuela. Y dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El 20 y el 21. Esa fue la palabra que Dios me dio. Al finalizar la predicación me dijo: dirás que yo voy a hacer grandes cosas. Cierra tus ojos. Donde quiera que esté un venezolano fuera de Venezuela, en otro país, Dios hará volver la cautividad y los volverá a esta tierra bendecida, esta tierra santa, esta tierra donde fluye leche y miel, donde va a renacer la esperanza.